Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, verso 32, dice la Escritura, Nueva Versión Internacional, el apóstol Pablo, hablándole a los hermanos de Éfeso: ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santos. Lo repito nuevamente: ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santificados. Dios, gracias por tu palabra. La misma es bendecida. Te pedimos que haya cabida en cada corazón, que por medio de la misma, Señor, hoy tú nos hables, hoy tú nos edifiques, que tu Espíritu Santo nos permita hablar con tu sabiduría, con tu gracia y con tu unción, y que tu palabra hoy produzca, Señor, aquello para lo cual ha sido enviada. En el nombre de Jesús. Amén. El título en esta mañana de esta predicación es el mensaje de su gracia. El mensaje de su gracia. Cuando Pablo expresa estas palabras que hemos tocado en este verso 32, Pablo estaba en su último viaje misionero, donde estaba visitando aquellas iglesias que él había fundado. Y en este momento, en esta ocasión, él ha llegado hasta Éfeso con el propósito de hablarle a los ancianos o a los líderes de la iglesia para despedirse de ellos. ¿Por qué para despedirse de ellos? Bueno, el apóstol Pablo, cuando usted ve todo el contexto y toda la dinámica que se dio en esa despedida de ese capítulo 20, Pablo le decía a ellos que sabía que no los iba a volver a ver, ya que el Espíritu Santo le estaba dando testimonio de que a Pablo le esperaban prisiones y sufrimientos. Así que después que Pablo se despidiera de ellos, Pablo tenía la convicción que no tendría la oportunidad de verlos más. Y es por eso que Pablo aprovecha este viaje y esta oportunidad para despedirse de ellos. Y demás está decir, y luego usted puede ir al detalle en los versos. Fue una escena sumamente triste, llena de lágrimas. Mire, el apóstol Pablo había estado con estas personas. Él había fundado esta iglesia y había estado cerca de 3 años con estos hermanos, enseñándoles, amonestándoles. Así que Pablo fue para ellos su pastor. Y cabe decir que en esta iglesia de Éfeso fue una de las iglesias donde Pablo permaneció por más tiempo. Pero ahora le tocaba partir sabiendo que le esperaban cosas difíciles. Y como en toda despedida importante, siempre hay palabras, amén, que se expresan, ¿verdad? Aquellos que vamos a dejar atrás o aquellos que se van. Y Pablo aprovechó la oportunidad para expresarle a esta iglesia y dejarle unas palabras, vamos a decir, finales, amén, que eran importantes. Y de estas palabras, pues no quiero tocar realmente todo lo que dijo Pablo, todo el discurso que le dio a estos hermanos, porque es bastante, pero me gustaría destacar 2 cosas que Pablo le expresó a estos líderes para entonces entrar
de lleno en la palabra específica que tenemos en esta mañana. Y quiero que veas ese versículo 24 que realmente me llama mucho la atención, porque me muestra a un Pablo centrado. Pablo era un hombre centrado en el propósito de Dios. Y déjame leerte no solamente el verso 24, sino el verso 23. Pablo le expresa a estos hermanos: lo único que sé es que en todas las ciudades el Espíritu Santo me asegura que me esperan prisiones y sufrimientos. O sea, el Espíritu Santo le estaba diciendo la realidad de lo que le esperaba. Y me da con pensar que a veces queremos que el Espíritu Santo nos anuncie cosas grandes. A veces queremos que el Espíritu Santo nos hable de prosperidad. A veces queremos que el Espíritu Santo nos hable, te hable de tu próxima o de tu pareja, de esa pareja que todavía no tienes. A veces quieres que el Espíritu Santo te hable de ese próximo avance y tantas cosas. Pero el apóstol Pablo está diciendo: el Espíritu Santo me está diciendo que me esperan prisiones y sufrimientos. Y eso a mí atemorizó a Pablo. Eso detuvo a Pablo para no seguir, amén, hacia adelante. No, amados hermanos. Mira lo que le expresa en el versículo 24. Sin embargo, considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal que termine mi carrera y lleve a cabo el servicio que me ha encomendado el Señor Jesús, que es dar testimonio del Evangelio de la gracia. Quiero que mires algo. Estas expresiones de Pablo hablan de prioridad e importancia. Lo que era prioritario y lo que era importante en la vida de Pablo. ¿Qué era lo que marcaba su destino? ¿Qué era lo que marcaba su caminar? ¿Qué era lo que marcaba incluso sus decisiones? Y una de las preguntas que debemos hacernos nosotros los creyentes cada día es: ¿qué es realmente importante delante del Señor? Cada día debemos preguntarnos eso. Señor, ¿qué es lo realmente importante para ti en mi vida? ¿Cuál es tu agenda? ¿Cuál es tu voluntad? ¿Cuáles son tus planes para mí? Porque a veces nuestros valores y a veces nuestras prioridades no son las de Dios. Es decir, a veces estamos desincronizados, amén, con la agenda y con el tiempo de Dios. Pero ese no era el caso de Pablo. Pablo sabía dónde estaban sus prioridades. Pablo sabía lo que era importante y nada lo desviaba. ¿Por qué? Porque él reconocía el señorío de Cristo. Él reconocía que se debía a Cristo. Y él reconocía que se le había encomendado una labor, un servicio, un ministerio que tenía que cumplir. Y él tenía que terminar la carrera y llevar a cabo este servicio que Jesús le había encomendado. ¿Y cuál era este servicio? Dar testimonio de la gracia de Dios. Aleluya. Por eso él decía: mi vida carece de valor para mí mismo. Y esto es importante porque a veces, mientras Pablo dice mi vida carece de valor para mí mismo, nosotros ponemos muchas veces nuestra vida primero. Y cuando digo nuestra vida primero, podemos hablar de nuestros propios intereses, de nuestros propios deseos, de nuestras propias metas, y no digamos de nuestros propios caprichos antes que el Señor. Y no somos como Jesús cuando tenía 12 años, que expresó: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Hoy en día nos involucramos
en muchos negocios. Hoy en día nos involucramos en muchas cosas. Amén. Pero ¿quiénes hoy, en este pleno siglo XXI, amén, quieren estar en los negocios de su Padre? ¿Quiénes en este pleno siglo XXI quieren darle la prioridad y reconocer lo que es importante? Aleluya. Y debemos dejar que Jesús, si decimos que Jesús es nuestro Señor, que establezca en nuestras vidas qué es lo que realmente es importante. Porque lo que es realmente importante de parte del Señor para nosotros es aquello que está acorde con sus propósitos eternos. Amén. Y yo creo que en esta mañana debemos convertirnos en hombres y en mujeres centrados o centradas en la voluntad de Dios. Y que llegue el punto que podamos decir: no considero que mi vida carece de valor para mí mismo, con tal de que termine la carrera y lleve a cabo el ministerio, el servicio que Dios me ha dado. La segunda palabra que quiero destacar de lo que Pablo dijo, y vuelvo y te digo, hay muchas cosas que Pablo le dijo a esta iglesia, inclusive le advirtió de cosas que iban a suceder cuando él saliera, pero no quiero entrar en esos detalles. Simplemente me parece esta oportunidad oportuna para resaltar solamente ciertas cosas. Pablo era un hombre que no rehuía anunciar todo el consejo de Dios. Él les expresa a estos hermanos en Hechos 20, 26 al 27. Por tanto, hoy les declaro que soy inocente de la sangre de todos, porque sin vacilar les he proclamado todo el propósito de Dios. Me gusta esa frase que utiliza el apóstol Pablo. El tiempo que Pablo estuvo con estos creyentes, él no estuvo perdiendo el tiempo, no. Él les estuvo proclamando el propósito de Dios. Sabes que hoy en día vivimos en un tiempo donde muchos creyentes realmente no conocen el propósito de Dios, su propósito eterno. No estoy hablando de meramente un propósito particular para tu vida. Estoy hablando del propósito eterno de Dios en Cristo Jesús. Pablo se dedicó a eso. En otra versión lo dice de otra manera: no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Y amados hermanos, vivimos en un tiempo que necesitamos todo el consejo de Dios. Y todo el consejo de Dios está en su palabra. Todo el consejo de Dios está en su escritura. Por lo tanto, nosotros, los ministros de Dios, o aquellos que predicamos o enseñamos, amén, tenemos, amén, que entregar todo el consejo de Dios. ¿Estamos proclamando el propósito de Dios? Amado líder, amado predicador, amado ministro que me escuchas, ¿estás anunciando todo el consejo de Dios? ¿O en qué estás invirtiendo tu tiempo? ¿Qué estamos predicando a veces? ¿Qué estamos enseñando? Pablo estuvo con estos creyentes, amén, declarándoles todo el tiempo el propósito de Dios. Aleluya. Cuando una iglesia no es enseñada en el propósito de Dios, en el consejo de Dios, tú le preguntas al creyente: oye, ¿y cuál es el propósito de Dios? Y no te saben contestar. No saben que Dios tiene un propósito eterno en Cristo Jesús. No saben que Dios tiene un plan perfecto. Porque a veces simplemente se les enseña el plan individual. A veces simplemente se les enseña: bueno, tú tienes que ser exitoso. Tú tienes que lograr cosas, tú tienes que alcanzar metas, tú tienes que hacer esto. Se les enseña como que alcanzar sueños. Está bien, no hay nada malo en eso. Somos humanos y podemos aspirar a cosas. Pero como iglesia tenemos que entender el plan eterno de Dios. Y Pablo dice: yo no les rehuí anunciarles a ustedes
todo el consejo de Dios, todo el propósito de Dios. Y yo creo que si nosotros como ministros, como pastores, como predicadores hiciéramos esto, tendríamos iglesias más centradas, tendríamos creyentes más centrados en Cristo, tendríamos creyentes, amén, cuyas prioridades se ajustarían más al reino de Dios. ¿Cuántos lo creen? Por eso me gusta cómo Pablo le expresa esto a estos creyentes y lo puede expresar con confianza. Yo les he declarado, yo les he enseñado el propósito de Dios. Y es aquí entonces ahora que llegamos a nuestra escritura base en esta mañana, donde estamos elaborando bajo el título El mensaje de su gracia. Esto que te di anteriormente fue un pequeño aperitivo. Amén. Tuve que aprovechar la oportunidad, no pude desaprovechar, amén, tocar, amén, algunas de esas cosas que dijo Pablo. Pero ya Pablo, acabando su discurso, finalmente les dice: ahora los encomiendo a Dios. Los encomiendo al mensaje de su gracia. Mensaje que tiene poder para edificarlos y darles herencia entre todos los santos. Aleluya. Es como diciendo: no me resta más nada que hacer. Yo he sembrado en ustedes. He estado largo tiempo con ustedes, les he enseñado, les he dado el consejo de Dios. Me he desgastado, amén, por ustedes. Pero ahora que ya me tengo que ir, que tengo que seguir hacia adelante, ahora los encomiendo a Dios. Quiero que tomemos por un momento esa frase, porque lo que está diciendo es que Pablo pone a esta iglesia, a esta congregación, a estos hermanos en las manos de Dios. Los entrego en las manos de Dios. Mira, amados hermanos, cuando tú te ves imposibilitado de hacer algo más por alguien, por un hijo, por un familiar, por un hermano en Cristo, tú ministro del Señor, cuando ya tú te ves imposibilitado de hacer algo más por un hijo de la casa, simplemente lo que te resta es encomendarlo y ponerlo en las manos del Señor. Cuando ya tú has agotado todos los recursos, cuando ya tú no puedes hacer nada más, simplemente te resta confiar en Dios y ponerlo en sus manos. Y Pablo puso esta iglesia en sus manos sabiendo que ya no los iba a ver más. Entonces me surge una pregunta. Pablo los encomienda a Dios. Entonces tenemos que hacernos la siguiente pregunta: ¿quién nos guarda cuando ya no estamos bajo el cuidado de nuestros líderes? ¿Quién nos guarda cuando no estamos congregándonos o cuando estamos lejos? ¿Quién nos guarda cuando no estamos bajo la supervisión, amén, de un pastor, de una cobertura, como tú les quieras llamar? ¿Quién nos guarda? ¿Quién nos guarda cuando tal vez tenemos que mudarnos de una iglesia porque vamos a vivir en otro lugar? Pablo ya no estaría con ellos. Es decir, no tendrían más al pastor Pablo, no tendrían más al maestro Pablo, no tendrían más al consejero Pablo. Pero ¿sabes qué? Dios permanecería con ellos. Porque el asunto es que no se trata de hombres. Aleluya, la iglesia no está fundamentada en hombres. Amén. Sí, amados hermanos, los hombres y las mujeres que Dios ha llamado, tenemos que reconocer, como nos dice la Escritura, que son dones de Dios y que son importantes para la edificación del cuerpo. Así que los llamados, amén, los ministerios, las personas, amén, que Dios ha comisionado, la Biblia dice que son dones de Dios para la edificación de la iglesia, pero no son el fundamento de nuestra fe.
Somos edificados por ellos, pero nuestra fe, amén, no está basada en un hombre o en una mujer. Nuestra vida no puede girar alrededor de esa persona. No podemos idolatrar a esa persona. Amén. Podemos admirarla, podemos honrarla, podemos respetarla. Pero en última instancia tenemos que reconocer que aunque son instrumentos de edificación, amén, que vienen a nuestras vidas para ayudarnos a crecer, nuestro fundamento es Cristo. Aleluya. Y yo entiendo que Pablo le enseñó esto muy bien a estos creyentes. Aleluya. Por eso cuando Pablo se despide dice: yo los encomiendo a Dios. Porque el pastor no siempre va a estar contigo, pero el Señor siempre va a estar contigo. No siempre vas a estar bajo la cobertura de la iglesia porque no nos reunimos todos los días. De hecho, vas a estar en el mundo, expuesto. Pero donde no está el pastor contigo, donde no está el ministro o tu líder, allí va a estar el Espíritu Santo contigo. Ahora, Pablo puede decir: os encomiendo a Dios, porque Pablo había hecho algo importante. Mira, el tiempo que Pablo estuvo con esta iglesia, ¿usted sabe lo que hizo Pablo? Pablo sembró en ellos. Cuando un líder, cuando un ministro no siembra bien en su pueblo, tiene de qué preocuparse, tiene de qué temer. Y aquí voy a hablar, amén, ya no tanto a los creyentes, voy a hablar a líderes, a ministros. Cuando yo quiero retener a las personas en una congregación utilizando el miedo, utilizando medios carnales, utilizando la intimidación o tantas cosas, mire, realmente puedo temer cuando esa persona se vaya. Pero cuando tú siembras la buena palabra, porque Pablo no solamente los encomendó a Dios, que dice que Pablo los encomendó también al mensaje de su gracia. O sea, Pablo no se había dedicado a sembrar cualquier palabra. Pablo estuvo 3 años con ellos. Pero qué triste que estemos 3 años, amén, con una congregación, con una persona, discipulándole. ¿Y qué le estamos sembrando? ¿Qué le estamos sirviendo? Aleluya. Pablo se había dedicado a sembrar la palabra en ellos, pero no cualquier palabra. Y esto es importante. Pablo sembró en ellos el mensaje de su gracia. Fíjate que cuando Pablo está cerrando su discurso, él les dice: ahora los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia. Pablo no los amenazó. No. Pablo sabía que había sembrado lo que había sembrado en esta congregación y en estos creyentes. Y como había sembrado en ellos, los podía encomendar a Dios y al mensaje que ellos habían recibido, que era el mensaje de su gracia. ¿Sabes que el mensaje de la gracia de Dios no es otra cosa que el mensaje del Evangelio, el testimonio del Evangelio? Hechos 20:24
lo confirma así. Pablo habla del testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Así que hay un mensaje de gracia que es el mensaje del evangelio, y es un mensaje poderoso, es un mensaje transformador, es un mensaje que nos enseña y es un mensaje que nos edifica, porque eso es lo que hace la gracia de Dios. Y en lo que me resta de esta reflexión quiero dedicarme precisamente a ese mensaje de gracia que fue el que Pablo sembró en estos creyentes, porque necesitamos urgentemente ese mensaje de gracia, pero necesitamos entender cuál es ese mensaje de gracia y qué hace este mensaje de gracia. ¿Por qué? Porque tenemos que entenderlo, porque hay algunas personas que le temen al mensaje de la gracia. Hay algunas personas que rechazan el mensaje de la gracia porque piensan que es un mensaje débil, porque piensan que el mensaje de la gracia excusa el pecado o no promueve la santidad, pero es todo lo contrario. No han entendido el poder del mensaje de la gracia. No han entendido la extensión de este mensaje de la gracia, que no es otra cosa que el mensaje del evangelio. El mensaje del evangelio y el mensaje de la gracia es una sola cosa. No podemos desvincularlo. El mensaje de la gracia no es débil, por el contrario, es un mensaje poderoso. Porque el mensaje del evangelio, amén, es poderoso. Como Pablo dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces quiero dedicar lo que me resta a este mensaje haciéndonos la siguiente pregunta. ¿Qué hace el mensaje de la gracia? El mensaje de la gracia hace tres cosas. Nos salva, nos enseña y nos edifica. Déjame ir un poco más al detalle. Para esto, vayamos a Tito, capítulo 2, de los versos 11 al 13. Tito. Tengo un vecino que se llama Tito, pero no es el vecino. Es Tito el de la Biblia. Vamos a Tito 2, 11 al 13. Esta es la otra escritura que vamos a utilizar de base y de complemento. El apóstol Pablo, hablándole a Tito, le dice: porque la gracia de Dios, que dice Pablo, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Así que te dije que el mensaje de la gracia primeramente viene para traer salvación. Pero sigue diciendo, enseñándonos. Así que el mensaje de la gracia también nos enseña que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Así que vamos por paso. Primeramente, el mensaje de la gracia nos salva o trae o manifiesta la salvación a todos. Sabemos que estábamos descalificados delante de Dios. Sabemos que estábamos destituidos de la gloria de Dios, que éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos y de poder ponernos de pie delante de Dios en una correcta relación. Por eso no teníamos esperanza. Por eso el ser humano sin Dios no tiene esperanza, no tiene solución, no tiene alternativa. Pero este mensaje de gracia se ha manifestado para salvación. Y déjame decirte que la salvación no se trata de que unos sean buenos y otros sean malos. No se trata de que unos merezcan la salvación y otros no, amén. Porque a veces la mente carnal, la mente humana piensa de esta manera, pero no es así.
E independientemente de lo que tú puedas considerar, amén, o de lo que consideremos, la Biblia es clara cuando nos dice que todos hemos pecado, amén, estamos destituidos de la gloria de Dios. Así que independientemente de cómo nosotros nos consideremos, la Biblia nos dice que hemos pecado. Todos a la manera de Adán hemos transgredido la ley de Dios y esto nos hace pecadores. Somos pecadores por naturaleza, amén, porque tenemos una naturaleza caída en Adán y sabe que cometemos actos pecaminosos, sean grandes o pequeños, porque tenemos esa naturaleza que nos lleva a pecar. Y aquí no importa que el pecado sea grande o pequeño, pecado es pecado. Adán no adulteró, Adán no fornicó, Adán no mató a nadie, Adán no asesinó, Adán simplemente desobedeció la palabra que Dios le había dicho, que no comieras de este árbol porque el día que comieras ibas a morir. Simplemente Adán desobedeció, así que pecado es desobediencia delante de la presencia de Dios. Por un solo acto de desobediencia traspasó la ley de Dios. Y la desobediencia lleva el germen de la rebelión y la independencia a Dios. Por eso ningún ser humano puede decir, no, es que yo nunca he pecado. No, tú tienes una naturaleza caída. Y el que menos una mentira ha dicho, y si tú transgredes la ley en un punto, ya la transgrediste toda. Demostrándonos que todos somos pecadores. Y si todos somos pecadores, todos necesitamos, amén, la salvación que Dios nos ofrece, amén. Todos necesitamos ser salvos, todos necesitamos ser reconciliados con Dios, y para eso es que se ha manifestado la gracia de Dios para salvación a todos los hombres, a todas las mujeres, a todo el ser humano. Y la Escritura nos deja claro que no somos salvos por obras de justicia que hubiéramos hecho. Es decir, no hay nada que podamos acreditar que Dios lo tome en cuenta para ser salvos. No hay nada que me cualifique delante de Dios. No hay obras que pueda hacer que me hagan entrar en una correcta relación con Dios. No hay nada que yo pueda hacer que me haga justo delante de Dios. Tito 3:5, él dice, Él nos salvó, pero no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia, sino por su gracia. Pablo añade y dice que solo por su gracia podemos ser salvos por medio de la fe. ¿Una fe puesta en quién? En Cristo Jesús, nuestro Salvador. Entonces, Dios es el único que puede recibir la gloria, porque es el único que nos puede salvar sin ningún tipo de intervención de nosotros, sin ningún tipo de obras en la cual nosotros podamos gloriarnos. Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Por eso es que dice, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos. Gloria a Dios por esa gracia que nos alcanza. Gloria a Dios porque no tuvimos que hacer nada y no podíamos hacer nada para alcanzar esta gracia, sino que fue simplemente por su puro, amén, afecto, por su pura voluntad, por su puro amor por la humanidad, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es la gracia de Dios.
que se manifiesta y se expresa totalmente en la persona de Jesucristo, que es el regalo de gracia para cada uno de nosotros. Entonces la gracia nos salva. Aleluya. Ahora, pero no solamente nos salva. Tito nos dice, o nos dice la epístola de Tito, que la gracia nos enseña. La gracia nos enseña. Quiere decir que la gracia no solamente tiene el poder de arrancarnos de las garras del pecado y ponernos en una correcta posición y relación con Dios, sino que la gracia también viene a transformarnos. Y ahí es donde mucha gente no entiende, pero la gracia, según tiene el poder para alcanzarnos y salvarnos, también tiene el poder, amén, para transformarnos. Porque la salvación que Dios nos da es un paquete completo, si lo podemos decir así. Por eso Cristo dijo: consumado es. La salvación que Dios nos da no solamente nos alcanza para salvarnos del pecado, para rescatarnos de la condenación, sino que también la salvación que Dios nos da viene a transformarnos, no viene a dejarnos igual. El mismo que tiene poder para salvarnos es el mismo que tiene poder para santificarnos. Ahora yo quiero que en esta mañana entendamos algo. Mira lo que voy a decir. No somos santificados para ser salvos. Pastor, ¿qué usted está diciendo? Bueno, hay mucha gente que dice: bueno, es que yo tengo que dejar esto, hacer lo otro para venir al Señor. Pero no somos santificados para ser salvos, porque es Cristo quien nos salva. Somos santificados por cuanto hemos sido salvos. Ahí hay una gran diferencia. Aleluya. Porque si fuéramos santificados para ser salvos, entonces tendríamos que empezar a hacer una serie de cosas, empezar a dejar una serie de cosas para venir a Jesús. Entonces ahí la gente se equivoca porque dice: no, es que yo tengo que dejar esto, tengo que dejar lo otro para venir a Jesús, y hasta que yo no deje esto, y hasta que yo no rompa con esto, yo no puedo venir a Jesús. Pero no es así. La santificación es un producto, es un resultado de la salvación. De hecho, una de las cosas que sucede cuando venimos a Cristo, cuando somos salvos, es que somos trasladados del reino de las tinieblas al reino del amado Hijo de Dios. Entonces, la santificación no es un asunto de ser meramente salvos. La santificación es un asunto de una nueva naturaleza. La santificación es un asunto de una nueva creación que se produce cuando somos salvos. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. Es decir, la santificación va a ser el resultado natural, amén, de haber sido salvo, de haber sido regenerado, de haber sido transformado, de haber nacido de nuevo. Si esto no ocurre, no puede haber santificación verdadera. Entonces la santificación es fruto de la salvación. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Mire, el que ha nacido de nuevo, el que es una nueva creación, ha sido separado ya. Una de las cosas que ocurre es que Dios los separa. Por eso te dije que hay
hay un traslado del reino de las tinieblas al reino de Cristo. De hecho, la Biblia dice que somos sellados con el Espíritu Santo, somos marcados como propiedad de Dios, comprados a precio de sangre. Así que posicionalmente, cuando somos salvos, ya somos santos, hemos sido separados, somos propiedad de Dios. Amén. Somos propiedad de Dios. Pero, como nos dice Pablo, ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, hay un fruto que es la santificación. Y como fin de esa santificación, la vida eterna. ¿Y esa santificación en qué consiste? Esa santificación. Porque hoy en día hay tantas definiciones de santificación. Hoy en día hay tantas definiciones de santidad. Hoy simplemente la santidad se ha relegado a un plano de quita y ponte o ponte y quítate. Hoy en día la santidad se ha relegado a un plano de lo que es la moda, cómo vistes o cómo dejas de vestir. Pero aquí me habla la Biblia de que ahora hemos sido libertados del pecado, de que ahora hemos sido hechos siervos de Dios y que en consecuencia nuestro fruto es la santificación. Y vamos a ver que esto es algo mucho más profundo que simplemente quita, ponte cosas, o que simplemente tal vez un conjunto tal vez de ciertas formas, de ciertos mandamientos o dogmas de hombres. Es mucho más que eso. O sea, la santificación y la santidad es una naturaleza, es un cambio de naturaleza, es un cambio de deseos, es un cambio interno. Amén. Si no hay un cambio interno profundo, no puede haber verdadera santidad. Hay un dicho que dice, y perdone lo que voy a decir, la mona aunque se vista de seda, mona se queda. Y el pecador, aunque se vista de santo, si no ha sido cambiado en su interior, si ahí no hay una nueva naturaleza, sigue siendo un pecador. Aunque se vista como un cura o como un ministro o como un cristiano, sigue siendo pecador. Porque Dios quiere algo más profundo. Dios no quiere una mera religión externa. Aleluya. No, la santidad es más profunda y la gracia de Dios viene a producir eso. La santificación lo que hace es manifestar el diseño de Dios para mí. ¿Alguno sabe cuál es el diseño de Dios para nosotros? ¿Tú quieres saber lo que es ser santo? Aleluya. ¿Tú quieres saber cuál es el diseño de ser santo? El diseño de Dios de santidad es ser como su Hijo Cristo. Ser santos como yo soy santo. Entonces, ¿tú quieres saber si estás viviendo en santidad? Algo que puedes hacer dos cosas. Primeramente, mira si tu vida se está conformando al diseño de Cristo. Mírate en los evangelios. No te mires en el espejo de fulano ni perencejo. Ah, no, si aquel lo hizo, yo también lo hago. Ah, no, si aquel que es un siervo de Dios lo hace, que yo lo haga, no es nada. No. Mírate en el espejo de Cristo. Mírate en el ejemplo de Cristo. Mira a ver si te estás pareciendo a Cristo. Porque ese es el modelo y el diseño de santidad. O sea, el diseño y el modelo de santidad no es lo que todo el mundo nos dice. Quítate, ponte. No, eso es fácil. Quitarse y ponerse es fácil, pero ser como Jesús. Ser igual que el modelo. Ser igual que el diseño, eso es fácil. Ahí es donde la cosa entonces va a profundidad.
Así que, mírate en Jesús. Y lo segundo que puedes hacer, mira, vete a las enseñanzas, amén, de la Escritura. Vete a las enseñanzas del Nuevo Testamento, vete a las enseñanzas de las epístolas. Y examínate si estás viviendo conforme, amén, lo que la Escritura nos exhorta. Ahora, pastor, ¿qué papel juega la gracia en todo esto? Pues precisamente la gracia nos enseña y nos capacita para esto. Por eso la gracia, amados hermanos, no es débil. Si verdaderamente soy un recipiente de su gracia, esta me va a llevar a vivir de una manera diferente. Si verdaderamente he sido recipiente del amor de Cristo, este me va a llevar, amén, con la nueva naturaleza y la capacidad que Él me da, ahora que estoy muerto, amén, para el pecado, me va a llevar a vivir de manera diferente. Dice que la gracia me enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Aleluya. ¿Qué más dice? Dice que me enseña a vivir en este siglo de una manera sobria, justa y piadosamente. Eso es lo que hace la gracia. O sea, la gracia no viene para excusar mi pecado. No. La gracia no viene para dejarme mi condición pecaminosa. No, la gracia precisamente es el Dios amoroso que está trabajando, que me ha salvado y que ahora está trabajando conmigo, amén, para no dejarme en esa condición, no dejarme en esa debilidad, no dejarme en esa esclavitud, aleluya, porque ya me ha hecho libre. Lo que pasa es que en la gracia Dios no está con el marrón dándote con el marrón si cometes una falta, porque ya en Cristo tenemos un abogado. Amén. Y ciertamente en el proceso van a manifestarse debilidades, en el proceso puede ser que pequemos, en el proceso puede ser que tropecemos. Amén. Pero Dios te va a decir: estoy aquí restaurándote, estoy aquí perdonándote, estoy aquí fortaleciéndote para que no lo vuelvas a hacer más. Estoy aquí transformándote, estoy aquí conformándote a mi Hijo. Aleluya. Estoy aquí santificándote. O sea, el proceso de santificación muchas veces no es un proceso totalmente instantáneo. Ya eres perfecto, casto, ya te puedes ir para el cielo, tienes alas. No. Es un proceso continuo. La gracia nos enseña a renunciar a la impiedad, nos enseña a renunciar a los deseos carnales, nos enseña, amén, a renunciar a los deseos mundanos, nos enseña a vivir de una manera sobria, con dominio propio, nos enseña a vivir con justicia, nos enseña a vivir piadosamente. ¿Estás viviendo de esa manera? ¿Estás dejando que la gracia te enseñe? Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. La gracia es poderosa en aquellos que han muerto. Pastor, ¿qué usted está diciendo? La gracia es poderosa en aquellos que han muerto. Ese es el problema. El problema es que hay muchos que no han muerto. El problema es que hay muchos que todavía están vivitos y coleando en la carne. ¿Cómo que es eso, pastor? De que la gracia es poderosa en aquellos que han muerto. Colosenses 2, 20 al 22 dice: vosotros habéis muerto con Cristo.
y por lo tanto no estáis sujetos a los poderes que dominan este mundo o a los rudimentos de este mundo. Entonces, si tú has muerto en Cristo, el apóstol Pablo sigue diciendo ahí, ¿por qué pues vivís como si todavía fuerais del mundo, sometidos a normas tales como no toques eso, no comas aquello, no lo tomes en tus manos? Todas estas reglas tienen que ver con cosas que se desgastan con el uso, que solo son mandatos y enseñanzas de hombres. El que ha muerto en Cristo no vive por los mandatos y enseñanzas de hombre. No vive por una nueva naturaleza que se le ha dado. Vive porque ahora hay nuevos deseos en él. Ya no está el deseo de pecar. Puede pecar, podría pecar, pero ya no quiere pecar. Quiere agradar a su Dios, aquel que lo ha llamado. Entonces, como hemos leído aquí, la santidad es algo mucho más de que no toques eso, no comas aquello, no lo tomes en tus manos. No. Eso Pablo dice que son reglas y mandatos y enseñanzas de hombre. Cuando tú mueres con Cristo, estás en posición de que la gracia te enseñe. Como dice Tito 2:12. Entonces hay problemas cuando queremos hacer de la santidad un producto externo y no un producto de la gracia de Dios. Aleluya. Hay problemas cuando queremos hacerle de la santidad un producto externo y no un producto de la gracia de Dios. La gracia de Dios viene a transformarte. Viene a transformarte desde adentro. Viene a cambiar tus deseos. Viene a cambiar todo tu ser. Produciendo una verdadera transformación. Así que la gracia de Dios no solamente nos salva, no solamente nos enseña. En esta mañana, déjate enseñar por la gracia de Dios. Si verdaderamente la gracia de Dios te está enseñando, no vas a querer vivir más una vida en pecado. Hay que examinar a veces. Si realmente una persona ha nacido de nuevo. Porque ahí es donde está la diferencia. Y me temo que a veces pueden haber muchas personas dentro de una iglesia convencidas, sin embargo no haber nacido de nuevo. Y como no han nacido de nuevo, no se ha producido en ellos ese nuevo nacimiento, no tienen una nueva naturaleza. ¿Y qué hacen? Vivir simplemente vidas religiosas, lo que le han enseñado, el concepto que le han dado de ser un cristiano, el concepto que le han dado de vivir, de lo que es vivir en santidad. Y a veces lo hacen por miedo, a veces lo hacen por temor, a veces lo hacen por imposición, a veces lo hacen por respeto al liderazgo. Pero no sale de adentro de ellos. Aleluya, porque no hay una nueva naturaleza, no hay una conexión con Dios. Aleluya. Y ahí es donde está el gran problema. A veces tenemos las iglesias llenas y seguimos viviendo de la misma manera. Mira, simplemente porque no le hemos dado la oportunidad a Dios de nacer de nuevo, de experimentar verdaderamente la gracia de Dios. Aleluya. Y finalmente, la gracia de Dios nos edifica. Por eso es que Pablo le dice a los creyentes cuando se está despidiendo, los encomiendo a Dios y al mensaje de su gracia, mensaje que tiene poder para edificarlos. ¿Qué es edificar? Edificar es construir. Entonces la gracia de Dios no solamente nos salva,
no solamente trabaja en nosotros en la santificación, sino que también la gracia de Dios nos edifica, que no es otra cosa que nos hace crecer y nos hace madurar en Cristo. Aleluya. Todo cortesía de la gracia. Todo, amén, por gracia. Aleluya. Y claro, y usted dice, ¿qué papel juego yo en esto? Bueno, la gracia me permite responder a la gracia. Aleluya. La gracia me habilita para responder, amén, al deseo de Dios en mi vida y al diseño de Dios en mi vida. Espero que me puedas entender, que Dios te dé entendimiento, como Pablo le decía a Timoteo, que el Señor te dé entendimiento en estas cosas. Pero no solamente esa gracia nos edifica a nivel individual como creyentes, sino que también esa gracia nos va edificando como iglesia, nos va construyendo como iglesia. Efesios 2:22 dice, en Él también ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Así que la gracia de Dios está conformando ese edificio al cual tú y yo pertenecemos, que se llama la iglesia de Cristo, el cuerpo de Él. Así que mire qué poderosa es la gracia. Sin gracia, perdonen lo que voy a decir, pero sin gracia somos unos desgraciados. Porque el que no tiene gracia está desgraciado. Pero gloria a Dios por la gracia de Cristo. Por eso cuando Pablo, y esto te lo he dicho muchas veces, cuando se enfrentó a esa debilidad que él tenía, que él llamaba aguijón de la carne, y que muchas veces le pidió al Señor Jesús que se lo quitara, el Señor le dijo, bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en medio de la debilidad. Lo que le estaba diciendo, mi gracia es más fuerte que tu aguijón, mi gracia es más fuerte que tu debilidad, mi gracia es más fuerte que tu queja, mi gracia es más fuerte que tu frustración, mi gracia es más fuerte que tu desilusión. Por lo tanto, no te quejes más, que te baste mi gracia, porque mi gracia te es suficiente. Mi gracia te salva, mi gracia te enseña y mi gracia te edifica. Cierro. Pablo encomendó a los creyentes a Dios. Fue lo mejor que pudo hacer. Y a la palabra de su gracia. No nos podemos encomendar a otra palabra, amados hermanos. Tenemos que encomendarnos a la palabra de su gracia. Y esa debe ser la vida del creyente. Esa debe ser la dependencia del creyente. Una vida en las manos de Dios. Una vida dependiente de su gracia. Necesitamos ese mensaje de gracia. La Biblia nos dice que la gracia de Dios es multiforme. La Biblia nos dice que la gracia de Dios es rica y poderosa. Aleluya. Cuando desconocemos el mensaje de la gracia, no estamos conociendo al Dios de todo. Tú quieres conocer a Dios, amén, de una manera más profunda. Tú tienes que conocer el mensaje de su gracia, porque el mensaje de la gracia es la esencia de Dios. Dios es un Dios de gracia, aleluya. Para algunos, la gracia de Dios llegó hasta simplemente la salvación de ellos, amén. Y después que fueron salvos, pensaron que la gracia de Dios los dejó desprovisto, pero no fue así. Mira si lo puedes bajar. Aleluya. Aleluya. Ese mismo, el que está subiendo, no, abajo. Disculpen, amados hermanos, pero no tenemos mucho personal técnico. Aleluya. Terminamos. Para algunos la gracia de Dios simplemente llegó hasta su salvación. Pero después que fueron salvos, la gracia de Dios los dejó desprovistos, pero no es así. Aleluya. La gracia de Dios es abundante.
Muchas personas aman las riquezas, pero no conocen la mayor riqueza de todas, que son las riquezas de su gracia. Los que conocen esta riqueza han experimentado y siguen experimentando su amor, su gran amor. Un amor que no podemos encajar, un amor que no podemos limitar, un amor que se da por su misma naturaleza. ¿Y cuál es esa misma naturaleza? Es amar. Aleluya. Un amor que no puede quedarse quieto cuando ve que estás en necesidad. Por eso Dios no se quedó quieto cuando el hombre pecó. De hecho, ya Él se había anticipado, sabía que iba a pecar, sabía que iba a fallar y ya Él había establecido el plan. ¿Por qué? Porque amó al hombre desde antes de crearlo. Y esa es la gracia de Dios. Amén. La gracia de Dios, el amor de Dios no permite dejar a Dios quieto ante tu necesidad. Amén. Él quiere levantarte, Él quiere rescatarte, Él quiere salvarte porque te ama. Amén. Él no quiere verte en esa condición. Aleluya. La gracia de Dios quiere salvarte. Bendito sea el nombre de Jesús. En esta mañana hay una gracia abundante, como Pablo decía. Pablo hablaba de las riquezas de la gracia de Dios. Pablo hablaba en Efesios 2:7 de la incomparable riqueza de su gracia que por su bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. En esta mañana ponte en pie. Ese es el mensaje de la gracia. Un mensaje que nos habla de un Dios que nos ama, de un Dios que se dio por nosotros para salvarnos, de un Dios que nos salva y nos transforma, nos santifica, nos enseña a vivir de una manera diferente, de un Dios que nos da una nueva naturaleza para que ahora podamos vivir en línea, amén, con su palabra, en línea con su carácter, y de una gracia que cada día nos está edificando. Aleluya. Hoy permite que la gracia de Dios te alcance. Hoy permite que la gracia de Dios te salve. Hoy permite que la gracia de Dios te sustente. Hoy permite que la gracia de Dios te edifique. Vamos a orar en esta mañana. En esta mañana ora con confianza. La Biblia dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo conforme a nuestra semejanza. ¿Y que nos dice? Por tanto, alleguémonos confiadamente ante el trono de la gracia. No dice ante el trono del juicio, no dice ante el trono del terror, no dice ante el trono del miedo, ni siquiera dice ante el trono del juez. Dice no, ante el trono de la gracia, para hallar misericordia y oportuno socorro. El mensaje de la gracia es poderoso. El mensaje de la gracia es transformador. Aleluya. El mensaje de la gracia es la revelación del amor de Dios en tu vida. Aleluya. Gracias te damos, Señor, por el mensaje de tu gracia. Que en esta mañana podamos entender cuán grande y poderoso es. Que en esta mañana podamos permitir que este mensaje transforme nuestras vidas, nos siga edificando, Señor. Que en esta mañana, Señor,
muchas personas puedan conocer verdaderamente la gracia de Dios. Es triste, Señor, cuando pensamos que ya nada nos puede alcanzar, que nada nos puede salvar, que ya nadie puede hacer nada por nosotros, porque pensamos, no, es que he pecado tanto, he fallado tanto, he luchado tanto con esto, pero la gracia de Dios en esta mañana te alcanza. La gracia de Dios hoy se acerca a ti, amén. Y dice, quiero salvarte, quiero restaurarte, quiero enseñarte, amén. Quiero edificarte. No quiero que vivas ya en tus propias fuerzas, no quiero que vivas ya en tu propia capacidad. Depende de mi gracia, que es poderosa. Hoy, Señor, transforma vidas. Hoy cambia vidas donde quiera que esta palabra sea sembrada, Señor. Da entendimiento, da gracia, Señor, y produce de una manera especial. Gracias te doy porque está hecho en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Sean bendecidos. Esperamos que esta palabra haya quedado sembrada en ustedes y que de ahora en adelante podamos vivir, amén, en su gracia, en el nombre de Jesús. Nos despedimos de las personas conectadas en el Facebook. Gracias por estar con nosotros. Que la paz de Dios sea contigo y nos veremos en la próxima ocasión. Amén.